respecto a los epígrafes que hay en el programa respecto de lo que es la cirugía vascular periférica. Si hay alguna cuestión, ustedes me dirán, si no vamos largando con el tema de hoy. El tema de hoy es otra de las afectaciones que da las lesiones que se producen en las venas, en este caso, que abocan el sistema venoso superficial, verbigracia varices, y esto es un cuadro de afectación crónica. Acá yo les pongo la definición de varices, que cualquiera de nosotros la podría construir a la definición, pero le vamos a poner un intento de definición, que las varices son dilataciones venosas de poca o mucha longitud y de distinto calibre, con cambios típicos de la pared de la vena. Se altera la pared de la vena, se altera fundamentalmente, no se olviden que la pared de la vena está constituida por una capa muscular muy fina, prácticamente despreciable, y un tejido conectivo de sostén, que es lo que hace que se mantenga la vena en su calibre y en su longitud, y que frecuentemente se acompaña de insuficiencia de la función de transporte, es decir, se enlentece el transporte de la sangre que va de distal a proximal, es decir, de la periferia hacia el corazón. Estas alteraciones pueden afectar venas superficiales, colaterales, subcutáneas y perforantes. Y ahí ya estaríamos haciendo... Vamos a ver, ya estaríamos haciendo una consideración de lo que tiene que ver con el aspecto anatómico, ¿no es cierto? No se olviden, o traten de recordar, si pueden, donde estudiaron anatomía, el sistema venoso de los miembros inferiores está constituido en realidad por tres elementos fundamentales o tres sistemas. Un sistema venoso profundo, que es el que está pegado a la constitución ósea, digamos, un sistema venoso superficial, que está formado por toda la red circulatoria superficial, donde adquiere mayor jerarquía dos venas, una la más larga del organismo, que es la safena interna, que ustedes la van a ver, ahí está la safena interna que está seccionada, ¿no es cierto? Este es el sistema venoso profundo, donde están las venas de la pantorrilla, las tibiales, las surales, la poplitea, femoral superficial, y ahí llegan ya a la femoral común y se van a la ilíaca. El sistema venoso superficial, ¿no es cierto?, constituye esta vena que ahí está cortada, va desde el tobillo a la ingle. Acá la van a ver bien, la vena safena interna, que pasa premaleolar y llega hasta la ingle, y está dibujada un poco bajo, un poquito más cerca de la arcada inguinal, donde desemboca en lo que se llama callado de la vena safena. Y otra vena importante, que es continuidad de la vena plantar, y va por detrás del maleolo, y llega a la vena poplitea. Esta es la vena safena externa. Ahí va la vena a la vena safena externa, ahí la vena safena interna, la vena safena externa da esta vena también, que es una vena que se llama Giacomini. Y el tercer elemento son las venas comunicantes, es decir, o perforantes, que son todas aquellas venas que comunican el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Por un juego de presiones, digamos, la circulación va de distal a proximal y de la superficie a la profundidad, donde la velocidad circulatoria es más lenta en la superficie y más rápida en la profundidad. Total que si todo funciona bien, todos los elementos fisiológicos que ya los vamos a ir viendo funcionan bien, la circulación debiera ir en ese sentido. Muy bien. Acá vamos a ver todos los elementos que participan en la circulación venosa. Si fueran todos normales, no se produciría la dilatación y la elongación
de las venas que constituyen las varices. Hay influencias centrífugas y hay influencias centrípetas para que esto ocurra. La influencia centrífuga, es decir, lo que hace que la sangre tienda a invertir el sentido circulatorio. Está la gravedad, la presión abdominal, cuando aumenta la presión abdominal, las venas de la pelvis aumentan su presión, por lo tanto las venas de los miembros inferiores aumentan su presión, no dejan pasar la sangre libremente. Las compresiones extrínsecas, la elasticidad de las paredes de la vena, esto significa que cualquier elemento que altere su elasticidad va a hacer que lo que es considerado como un vaso de capacitancia, porque así también se llaman las venas, hagan que se les deje la circulación. La elasticidad va de la mano de la distensibilidad y la colapsabilidad, es decir, la posibilidad que hay de que las venas se colapsen fácilmente por elementos externos como los músculos. Luego están los recorridos, la longitud de los recorridos venosos y la bivalencia de mecanismos hematopropulsivos. Todo esto configuraría lo que en forma genérica se lo considera como una influencia centrífuga. Pero por otro lado tenemos las influencias centrípetas, es decir, lo que hace que la sangre vaya de distal a proximal, es decir, toda esta red venosa de los miembros inferiores, también de los miembros superiores, pero en los miembros superiores no hay varices, en los miembros inferiores sí, está desde los pies el aplastamiento de la esponja plantar, eso es muy importante. La compresión de la esponja plantar hace que las venas ya plantares empiecen a iniciar la circulación venosa de retorno. La propulsión de la vía tergo, no se olviden, la vía tergo es la presión que trae, ya sea en los capilares o en los sectores anastomáticos, del impulso que da el corazón. Luego tenemos la venomotricidad, las pulsaciones arteriales que tan pegadas a las venas, no se olviden que cada arteria va acompañada habitualmente por un par de venas en las venas más pequeñas. La actividad muscular, que es lo que hablábamos ayer cuando hablábamos de enfermedad tromboembólica, es lo que habitualmente en el reposo no ocurre. Esa actividad muscular hace una especie de masajeo en las venas que hace que se propulse la sangre, y luego la actividad valvular, que es un poco discutida la actividad valvular, pero en realidad las válvulas por sí mismas no se movilizan, sino se movilizan con el pasaje de la sangre en un sistema de apertura unidireccional. Luego viene la aspiración cardiopulmonar, que hace la aspiración de la aurícula, ¿no es cierto?, derecha, y del pulmón en la inspiración-expiración. Esto sería lo que fisiológicamente ocurre. Entonces, resumiendo, tenemos una cuestión anatómica que tenemos que conocer y una cuestión fisiológica. Muy bien. Acá van a ver, no sé si se está viendo, voy a tratar de ampliarlo, cuáles son las causas, la etiología y la patogenia, es decir, por qué se producen las varices, ¿no es cierto? Profe, perdón, Sí, no se ven, usted dijo que amplió algo y no se ve. estoy tratando de que se amplíe, pero no estoy viendo la herramienta acá que dice que sí, pero no responde la herramienta para ampliar la imagen. Lo voy a tratar de relatar a ver si... eh, bueno, no está ampliando la imagen, no sé por qué. En realidad tendría que estar ampliándose acá. Bueno, se los relato, digamos. En la etiología de las varices
Ahí nos estará viendo, no sé si usted puede ampliarlo desde su propia computadora. Hay varices primarias y varices secundarias. En la patogenia participa la debilidad de la pared de la vena, como habíamos dicho, con una capa muscular prácticamente despreciable. Hay una insuficiencia valvular y hay hipertensión en el sistema venoso. Esos tres elementos, que se los digo por si no lo están pudiendo ver, es la debilidad de la pared, la insuficiencia valvular y la hipertensión venosa. Estas alteraciones producen dos tipos de varices primarias y varices secundarias. Varices primarias afectan fundamentalmente al sistema venoso superficial. Son conocidas etiológicamente como varices esenciales. Son donde el elemento hereditario es fundamental. Hay una gran herencia en la debilidad, se hereda esa debilidad en la constitución de las paredes de la vena. Y tienen como elementos predisponentes la edad, la profesión, es decir, los que tienen grandes momentos de estadías de pie, los embarazos, la obesidad, el sedentarismo, etc. Y en este grupo, digamos que son las varices primarias, está el 95% de las venas, donde las complicaciones más graves, que son las úlceras, son muy raras. Y el tratamiento, en estos casos, muchas veces con medidas generales ya es suficiente, con tratamientos médicos generales alcanzan como para soslayar los síntomas. Mientras que las varices secundarias tiene que haber un proceso que ha ocurrido que afecta fundamentalmente al sistema venoso profundo y que es la que hace desarrollar las venas del sistema venoso superficial, dilatando y elongando las venas. Por ejemplo, ayer habíamos hablado que uno de los elementos importantes que había para identificar lo que era enfermedad tromboembólica, se acuerda, habían dos cosas, una era disminuir la mortalidad consecutiva al embolia pulmón y la otra era la morbilidad consecutiva a lo que es el síndrome postflevítico. En este caso, los síndromes postflevíticos, las trombosis del sistema venoso profundo hacen que la presión aumente, se derive la sangre por inversión de la circulación de las comunicantes, en vez de ir desde la superficie a la profundidad, van de la profundidad hacia la superficie, entonces se dilatan las venas. También puede haber tumores, fístulas arteriovenosas que recargan el sistema venoso profundo y de esta manera se aumenta la presión y se dilatan las venas, tanto como las displasias valvulares. Estas configuran un menor número, el 5 al 8% de la etiología de las varices. En este caso, las complicaciones en los tegumentos son altas. Hay muchas alteraciones en los tegumentos, como la dermatosis ocre-purpúrea, la formación de úlceras, el síndrome fleboartrósico, etc. Y es el tratamiento siempre complejo y requiere la necesidad de un especialista. Acá van a ver la clasificación que más se usa para cuantificar las varices. La clasificación se llama CEAP, donde la C es la clínica, la E la etiología, la A el concepto anatómico de localización y la P es la fisiopatología, está en inglés, digamos, por eso está la P. Esa clasificación SEAP es importante para situar al paciente en su primera consulta, a dónde está, y luego para hacer el seguimiento. Como habíamos dicho al inicio de esta conversación, la enfermedad varicosa es una enfermedad crónica, total que lo va a acompañar al paciente en distintos grados durante su vida y van a ir apareciendo distintas alteraciones dependiendo del grado de control que tenga el paciente, del grado de los cuidados que tenga
el mismo y de las decisiones que se vayan tomando. En el caso de las decisiones, que es un elemento muy importante, hay que tener cuidado de hacer coincidir las decisiones que se tomen con el momento de la vida que pasa el paciente. Ahora, Disculpe que describir, lo interrumpa. dale nomás. Nos sigue apareciendo la primera diapositiva todavía a todos. ¿Cómo puede ser? Sí. Y yo lo Sí, estoy profe, se ve viendo. solo la primera. ¿Eh? Se ve solo la primera, es como si nunca hubiera cambiado la primera diapositiva. A ver, vamos a ver qué pasa, pero en realidad yo las voy viendo a todas. Ahí está, ahí ven algo. No, profe. No, Podría sí en la intentar primera, dejar de profe. compartir pantalla y volver a compartir. Capaz que se haya, ¿cómo no me avisan antes? Bueno, vamos a cerrar vamos a ver si podemos cerrar. Vamos a ir todo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que puede haber falta? Acá vamos a poner que no compartimos la pantalla. Ahora lo estoy viendo a ustedes. ¿Sí? Ahí no estamos viendo o no. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ahí se ve, profe. Sí, profe. ¿Qué puede ser lo que esté pasando, digamos? Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Ahí estamos viendo la primera slide. Sí. Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Bueno, ahí lo voy a ampliar, a ver si ahí se ve el primer slide, a pantalla completa. Sí, profe. Ahí vemos el segundo. Sí, profe. Bueno, y entonces los vamos viendo. Ahí le estaba mostrando la circulación. Recién me dijeron que no se veía, que era muy chiquito. Ahí está la parte de teología y ahí estaría el SEAP. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, profe, ahora sí se ve perfecto. Bueno, son el diablo mete la cola en la tecnología también. Entonces acá estaba diciendo la clasificación SEAP, ahora para no extenderme mucho, se lo voy diciendo. La C, que es la clínica, tiene un C0, donde no hay signos visibles ni palpables de enfermedad venosa. La C1 son las telangiectasias de distintos colores, pueden ser rojas, pueden ser azules o violáceas, y las varices reticulares, que son las que habitualmente más aparecen, sobre todo en mujeres jóvenes. El C2 ya empiezan a aparecer dilataciones venosas superficiales. En el C3 tenemos edema. En el C4 hay complicaciones, ya hay cambios cutáneos, pero no aparecen pérdida de la piel. El C5 ya hay cambios cutáneos con úlceras, pero en este caso las úlceras han cicatrizado. El C6 son los cambios cutáneos con úlceras activas. Y la A es aquellos pacientes que tienen alguna alteración pero se encuentran asintomáticos, porque muchos pacientes llegan a tener varices, dilataciones y están asintomáticas, y hay otros pacientes que tienen poca manifestación en las venas y son sintomáticos. El E del CEAP es la etiología. Si son congénitas, si son primarias, como habíamos dicho, 95% de los casos son primarias, varices esenciales, hereditarias, donde se hereda una alteración en la constitución de la pared de la vena, y las secundarias, como habíamos dicho, que pueden ser posterior a trombosis venosa profunda, las postraumáticas, postrombóticas, las postraumáticas, las posteriores a las fístulas arteriovenosas, etc. Y la A, que es la anatomía, sí involucra a alguno de los sistemas, como habíamos dicho, sistema venoso superficial, profundo o de perforante.
La fisiopatología te describe si estamos viendo que hay reflujo, si estamos viendo que hay obstrucción o si se combina la obstrucción con el reflujo. Esos son los elementos que constituyen la clasificación SEA. Por cierto, cuando ustedes van viendo en la clínica, cuando más cerca del 0 está, menos grave es el problema, más fácil de resolver es. Cuando está más cerca del 6, es un problema más serio, genera una gran incapacidad laboral en los pacientes y un gran disconfort para la vida diaria. Siempre les suelo contar la anécdota de que nosotros tuvimos en el servicio de cirugía un joven residente que tenía un síndrome posflevítico con varices y que no pudo culminar su residencia de cirugía por la cantidad de horas que tenía que estar de pie y su imposibilidad de manejarse normalmente como el resto de sus compañeros, tuvo que abandonar la residencia. Entonces, conocido esto, les muestro algunas fotos, no sé si se estará viendo, espero que sí, de varices. Sí, se ven, profe. Estas son las varices reticulares, rojas, ¿no es cierto? Acuérdense que le había dicho que había varices reticulares, telangiectasias, arañitas, le suelen decir las mujeres, que son las telangiectasias, arañas venosas, son finitas. Acá sacamos una foto bien de cerca para que se vea mucho. Estas son varices intradérmicas, ya un poco más grandes, ven que acá están azules y ya se van desarrollando más. Y bueno, acá sí, ya son insuficiencias venosas más importantes del sistema safenio interno, en la exposición esta de la derecha, ahí está bien importante en la pantorrilla, el muslo todavía no se encuentra afectado, y acá tienen en el centro una gran insuficiencia de la safenia externa que delata esta vena que está yendo, no sé qué ha pasado, que está yendo hacia buscar una salida hacia el sistema venoso profundo y hacia el corazón. ¿Ven? Ahí está la continuidad por el muslo. Estas son varices tronculares y ya requieren tratamiento más importante. Si volvemos a esta, que son las varices reticulares, estos configuran más que un problema funcional, un problema muchas veces de orden estético, y se resuelve bastante fácilmente. Tenemos muchos recursos, hay muchas herramientas para hacerlo. Mientras que esto, más allá de lo que se ve estéticamente, configuran un problema funcional importante en la circulación. Las flebopatías superficiales en realidad tienen dos formas de producirse, sean por una alteración congénita o bien por una alteración adquirida. Las insuficiencias congénitas derivan de alteraciones congénitas del sistema venoso profundo, donde pueden estar la hipogenesia, la genesia del mismo sistema, donde pueden estar también las alteraciones, la ausencia o agenesia de las válvulas. Esto van generando distintos grados de insuficiencia del sistema venoso profundo que se traslada al sistema venoso superficial a través de las comunicantes. En las adquiridas está el gran capítulo que son las varices primarias y las varices secundarias, alguna alteración, como ya dijimos, que puede ser de primero, segundo o tercer grado, alteración como síndrome posflevítico, postrombótico, postraumático, fístulas AB, etc. Acá vemos la fleopatía del sistema venoso profundo, como habíamos dicho recién, que se trasladan al sistema venoso superficial. Acá está agenesias valvulares, hipogenesias valvulares. Las válvulas no cubren toda la circunferencia de la vena, entonces se hace insuficiente. Es como si tuviera una puerta en un marco que es más grande que el tamaño de la puerta. Total, que por más que uno cierre la puerta, el pasaje sigue permeable. En el caso de las venas pasa la sangre, están las estenosis segmentarias y demás. Y las adquiridas a través de trombosis y otros mecanismos como habíamos mencionado.
Ahora vamos a tratar de ver cómo se presenta un paciente con varices. Bueno, estos son, acá van a ver, 6 elementos, digamos, que participan en lo que se llama síndrome varicoso. El síndrome varicoso es un conjunto de signos y síntomas. Y acá van a ver el edema, la pesadez, el dolor, las parestesias, que acá está mal escrito, los calambres y los trayectos varicosos. El edema en las varices es ocasional, distal, y siempre se inicia como vespertino. Cuando se agrava el edema, los pacientes ya se levantan con cierto edema a la mañana. La pesadez, la sensación de pesadez que es global, que se inicia distalmente, habitualmente termina siendo bilateral, pero siempre hay una pierna que se afecta antes que la otra. El dolor tiene una localización inicial en la planta del pie y pantorrilla. La intensidad va variando de acuerdo a la magnitud de la afectación venosa y en general puede estar, acá también está mal, es vespertino el dolor, y cuando ya aparece durante la mañana es porque existe gravedad en la alteración venosa. Las parestesias, que está mal escrito, tienen localización fundamentalmente en la pantorrilla, y como si ustedes se van a acordar, las venas safenas están acompañadas del nervio safeno interno. Cuando se dilata mucho dan molestia ahí. Los calambres tienen que ver con qué? Tienen que ver que el retardo circulatorio hace una mala circulación, una mala nutrición, y eso genera los calambres. Y los trayectos venosos, que son de distinto tamaño de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Acá en el CEA, ¿no es cierto? El tamaño de la vena va a dar una manifestación bien objetiva en el examinador. Los antecedentes de los pacientes son los embarazos habitualmente, con sobrepeso. En realidad un embarazo normal no tiene por qué desarrollar grandes varices, pero si el paciente tiene antecedentes familiares sí lo va a hacer, y si suben más de 8 o 9 kilos, que es lo razonable que suban, va a ocurrir. La fractura de los miembros inferiores, el sobrepeso, la historia familiar, como dijimos, la progresión de la enfermedad sin tratamiento y los tratamientos previos inconvenientemente realizados. Ahora les voy a mostrar lo que nosotros decimos cómo examinar un paciente. El enfermo con varices debe ser examinado globalmente como un problema circulatorio, no solamente como un problema venoso. Si lo examinamos como un problema circulatorio, tenemos que pensar también en la circulación arterial y linfática. No se olviden que las venas están fuertemente vinculadas con los linfáticos y configuran muchas veces síndromes flebolinfáticos, insuficiencias venolinfáticas. El paciente lo examinamos de pie, vemos qué tipo de varices tiene, hacemos lo que se llama maniobra de Schwartz. La maniobra de Schwartz consiste en, a nivel del maléolo interno, a 1 centímetro por delante del mismo, pasa la vena safena interna. Ahí uno percute la vena y coloca la mano izquierda por debajo de la rodilla, en el trayecto de la cara interna de la pierna, y uno va a sentir el traslado de la onda venosa. Cuando comprime y percute por debajo de la rodilla, no debiera haber traslado de onda venosa hacia abajo si las válvulas están normales. En el caso de que se vea eso, la maniobra de Schwartz es positiva, lo mismo que el choque de la tos. Si uno lo hace toser al paciente y las venas se llenan hacia distal, hay insuficiencia de las válvulas. Luego está la valoración del edema en la posición de pie. De acostado vemos las alteraciones de la piel, vemos la consistencia de las pantorrillas, como habíamos hablado ayer,
la medición del muslo y pantorrilla y cotejarla con contralateral, y habitualmente preguntarle a los pacientes si en la tarde-noche ya las pantorrillas aumentan de volumen. Y por último, examinaríamos los pulsos periféricos para ver si coexiste la enfermedad venosa con algún tipo de afectación circulatoria arterial, como son las trombosis de las venas, de las arterias del muslo, de las arterias popliteas o las arterias distales. Eso es el examen clínico. Para completar el estudio y hacer un verdadero mapeo de cuál es la alteración que hay, el gol estándar para el estudio es el ecodoppler. El ecodoppler es fundamental. El ecodoppler hace un mapeo absolutamente correcto del sistema venoso superficial, profundo y de comunicantes. En el caso de ser necesario, por la aparición de otras alteraciones que son más severas, donde participan otros elementos como obstrucciones, agenesias de válvulas, donde se producen también fístulas arteriovenosas, el uso de la flebografía es un recurso importante, la flebografía ascendente. Acá le muestra las complicaciones habituales de las varices, las varicorragias, que es decir, la ruptura de una vena, las varicoflebitis, que no son las tromboflebitis profundas, sino flebitis de trayectos varicosos superficiales, la dermatitis varicosa, y la otra complicación es lo que configuraría un síndrome de insuficiencia venosa crónica, donde ya hay alteraciones tegumentarias severas con dermatosis ocre-purpúrea, es decir, el depósito de los pigmentos de la sangre en la dermis de la piel. Habrán visto esas piernas color ocre-purpúrea, y luego el devastamiento de la epidermis y de la dermis configurando úlceras. Acá ven complicaciones en la piel, ahí tienen dermatitis varicosas, ¿no es cierto? Ahí tienen las dermatosis ocre-purpúreas, ¿no es cierto? Y ya acá una úlcera importante circunferencial con una insuficiencia venosa crónica severa. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento son interrumpir o controlar los reflujos, sean estos largos o cortos, eliminar o controlar los reflujos a través de las venas colaterales o anastomáticas, y prevenir la inundación del tejido intersticial, la inundación, como dijimos, que primeramente es solamente edema, luego la transvasación de los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, la falta de migración leucocitaria, etcétera, hace las alteraciones esas que habíamos visto. El enfoque del tratamiento puede ser simplemente con comprimir el sistema venoso superficial, se pueden utilizar fármacos, se pueden utilizar tratamientos de inyecciones que alteren el endotelio de la vena, estos son tratamientos escleroterápicos, o luego podemos ir a tratamientos de orden quirúrgico de distinta magnitud. Por último, también se pueden tratar ya más modernamente con otros elementos como son el láser y la radiofrecuencia. Acá le doy unos tips importantes para el manejo de los pacientes que tengan ya el inicio de insuficiencia venosa. Es cómo dormir, la cuestión postural, cómo se hace la deambulación. Hace falta que los pacientes caminen como ejercicio para que las pantorrillas generen ese masajeo sobre las venas. Evitar las grandes estadías de pie o sentado, y sobre todo sentados y cruzando las piernas o trabándola hacia atrás. El uso de elastocompresión, sea con vendas o medias. El apoyo plantar correcto, de tal manera que la almohadilla plantar pueda ser compresible e iniciar la circulación. Y luego enseñarle a hacer ejercicios respiratorios para aumentar la presión negativa que hace la aurícula y el pulmón para que la sangre circule. Acá pongo evitar la obesidad, hasta la dieta, hasta el caminar, el ejercicio y lo postural.
Bueno, el tratamiento de compresión, ustedes van a ver acá que el objetivo es restaurar los gradientes de presión en el sentido que corresponde, es decir, de la superficie a la profundidad. Y relativamente los síntomas, pero no curan la enfermedad venosa. Luego están los tratamientos quirúrgicos, que son más invasivos, los stripping, que es decir, la extracción, sobre todo de la vena safena interna o la safena externa, ¿no es cierto? Nosotros técnicamente hacemos una técnica de microcirugía con lo que se llama stripping por inversión, ¿no es cierto? Para hacer el menos daño posible, siempre apoyados con un mapeo por ecografía Doppler, la ligadura de las venas perforantes y también la extracción que son las flebectomías segmentarias, que la hacemos con un criterio fuertemente estético porque en general son mujeres jóvenes que no les gusta que le quede la pierna con cicatrices. Luego está el tratamiento con inyecciones, medicamentos con inyecciones de escleroterapia. Hay distintos medicamentos que se pueden utilizar. El polidocanol es uno, la glicerina crómica, en fin, hay distintos medicamentos que se inyectan en los trayectos venosos y pueden ser utilizados en las venas, en las pequeñas venas, en telangiectasias o venas muy pequeñas, ya sean rojas, azules, las venas subdérmicas, venas colaterales de mayor tamaño, muchas veces puede ser utilizado en venas varicosas residuales y excepcionalmente pongo yo acá en el tratamiento de las venas safenas y de las comunicantes en aquellos pacientes sobre todo que tienen grandes extensiones de lesiones en la piel. Acá le pongo cómo siente un paciente al final de la jornada sus piernas cuando tiene varices. Parece que tiene unas enormes piernas, enormemente edematizadas y muy molestas. Bueno, ahí estaríamos terminando. No sé si hay alguna pregunta o algo. Aprovechemos, todavía tenemos Zoom un ratito. ¿Quieren hacer alguna pregunta? O de alguno de los otros temas, yo les dejé encargado, no sé si lo hicieron, pero... Si no, ya nos estaríamos viendo para la época de parciales y en examen final. Yo no, profe, Yo no, no sé profe. los chicos. Todos están sabiendo, todos son brillantes, ustedes todos son brillantes. Nada, todavía nos faltan cosas por ver. Bueno, pero si agarran todo rápido y aprenden todo rápido, son brillantes. Y eso es muy bueno. Bueno, espero que le haya sido útil la exposición y nos estaríamos viendo ya, Lucre, me parece que, creo que 18 puede ser, que estoy diciendo el parcial. Sí, el 18 es el parcial, pero Bueno, el vamos a ver el profe formato. creo. Todavía no se sabe bien el formato del parcial, pero bueno, le No, deseo sí, ya suerte. me avisó el profe cómo va a ser. Ya dio Sí, ya dio el ya me formato. explicó, ya les avisé. Bueno, a través de Lucrecia, que ella se contacta conmigo, si necesitan ver algún tema o hacer algún tipo de consulta, se juntan ustedes, le dicen a Lucre, configuramos un Zoom y conversamos del tema que fuere. No se olviden de que el programa es traicionero. No se olviden de mirar el programa, es traicionero.